Hablar del computador hace referencia a dos términos: el hardware y el software. En el caso del hardware es la parte física, todo aquello que podemos tocar, y está conformado por los periféricos. Hablar del software requiere pues hacer referencia a esa parte lógica, cuando nos referimos a los programas. ¿Cuál de los dos es más importante? En realidad, ninguno de ellos, ya que ambos son necesarios, es decir, uno es el complemento del otro. Por lo tanto, es necesario que los dos puedan interactuar para poder pues nosotros tener a nuestra disposición un equipo en el cual podamos realizar nuestras actividades. En este video fundamentalmente vamos a enfocarnos a la segunda parte, es decir, al software. Hablaremos acerca de los sistemas operativos, fundamentalmente sobre el tema de la evolución de los sistemas operativos Windows. Así que comencemos. A lo largo de la historia del computador, se sabe pues de que en un inicio la idea fue construir máquinas que tengan la capacidad de procesar, es decir, de realizar cálculos. Es así como en la década de los 40, de los 50, personas empezaron a realizar sus investigaciones y con ello pues a tener sus primeros resultados. No fue esto hasta cercano a la década de los años 80, en los cuales estas grandes computadoras, estos grandes equipos, los cuales pues en un inicio consumían demasiada electricidad, generaban muchísimo calor y obviamente para ser manipulados era necesario pues tener a varias personas, sin considerar el hecho de que para poderlas albergar se requerían pues grandes espacios. Cercano a la década de los 80 empieza a esos equipos, ¿no es cierto?, empiezan a convertirse en propuestas de equipos personales, es decir, equipos a través de los cuales los que iban a poder operarlo ya no estaba basado en ese número de personas, sino reciben el nombre de equipos personales porque iban a ser manipulados por un solo individuo, una sola persona. Si bien es cierto, hasta ese entonces el desarrollo del hardware permitió tener la parte física, era necesario también tener la parte lógica, es decir, aquello que iba a permitir que ese hardware, esa parte física, pudiera tener una utilidad, es decir, servirnos para que las personas puedan interactuar con ese hardware. Es decir, aquella concepción de esa idea de poder crear una máquina que sea lo suficientemente capaz de poder realizar cálculos, bueno, pues ahora, ¿qué iba a permitir que esos cálculos fuesen posibles? Así que el desarrollo del software permitió que esta parte física pueda ser de utilidad. Así que los primeros programas más importantes que debe tener un computador son los sistemas operativos. Los sistemas operativos son los programas que van a permitir, que van a administrar todos los recursos físicos que tenga esta parte física. Es decir, para que el computador pueda operar, se requiere de un conjunto de instrucciones que permitan darle pues esa utilidad.
Entonces, antes de instalar cualquier programa a un equipo de cómputo, lo primero que debemos tener es un sistema operativo. Muchos lo asemejan como si fuese el policía de tránsito. Un policía pues que dirige el tránsito en una intersección o en un grupo de calles en las cuales pues no hay un semáforo, ¿no? Generarían pues, ante su ausencia, generaría un caos. Entonces el policía de tránsito permitiría pues dirigir para hacer que el tráfico sea fluido. Lo mismo haría un sistema operativo en un equipo de cómputo, es decir, administrar los recursos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos imprimir una hoja, el sistema operativo realmente ordene, ¿no? Y sepa administrar los recursos, ya que la impresión no se hace en el computador en particular, sino se utiliza un dispositivo, un periférico como una impresora, y por lo tanto se requiere de que exista un orden para que esa información generada en el computador pueda ser dirigida y pueda ser impresa en nuestro dispositivo y de esa manera tener un documento físico. Entonces los sistemas operativos cumplen esa función, la función de administrar eficientemente los recursos. ¿Para qué? Para que el usuario pueda interactuar de manera correcta, ¿no? Eficiente con un computador. Así que esa es la importancia de los sistemas operativos y por lo tanto es importante también conocer pues de que estos programas a lo largo de estas décadas, que no son muchas en realidad, si nosotros tomamos como referencia, ¿no? Desde la década de los 90, entonces estamos hablando de alrededor de 3 décadas, de 30 años. 30 años en los cuales pues hemos visto un cambio vertiginoso en lo que se refiere a la evolución informática. Entonces, hoy vamos a hablar, enfocarnos un poco sobre la evolución de los sistemas operativos Windows. Ojo, vamos a ver inicialmente lo que es Windows, pero recordemos de que no son los únicos sistemas que existen en el mercado. También tenemos los sistemas operativos Mac y tenemos los sistemas operativos Open Source o los de los programas libres, conocidos pues como Linux. Así que en otra ocasión hablaremos acerca de ellos, pero hoy nos reúne pues la evolución de los sistemas operativos Windows. Cuando hablamos acerca de la evolución, pues lo podemos asemejar como la evolución del hombre, del ser humano, ¿no? Es decir, nosotros pues hoy en día somos lo que somos y hemos adquirido estas experiencias, estos conocimientos porque hemos pasado por una etapa, un proceso de evolución, ¿no? Y por lo tanto, la informática también no es ajeno a esto, a esta situación. Entonces, ¿existe una evolución informática? Por supuesto que sí. A nivel de los sistemas operativos, claro que sí. Fundamentalmente en los sistemas operativos Windows, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. El primer sistema operativo, digamos a nivel de Windows, porque ojo, antes de estos sistemas operativos Windows existían sistemas que realizaban estas funciones, pero nosotros marcamos nuestra sesión del día de hoy desde los sistemas operativos Windows y por lo tanto pues vamos a comenzar con el Windows 3.11. La versión 3.11 que fue lanzada en el año 1993. Posteriormente, ¿no? Aparece el Windows 95. Y bueno, hace referencia pues el nombre, ¿no? Por el año en el que fue lanzado, es decir, en el año 1995. Antes de seguir viendo la evolución de estos sistemas operativos, es necesario pues recordar de que reciben el nombre de Windows por ventanas, ¿no? Traducido al español, Windows significa ventana. ¿Y por qué? Porque la empresa, digamos, creadora, que es Microsoft, ¿por qué le asignó este nombre? Bueno, porque hasta antes de 1993, las personas que utilizaban los equipos de cómputo, porque recuerden que los computadores personales se empiezan a masificar a partir de la década de los 80. Entonces, al año 1993 ya habían pasado casi 13 años.
Entonces, en esos 13 años, las personas, ¿cómo utilizaban? Es decir, ¿qué usaban en esos equipos de cómputo para poder operarlos? Bueno, utilizaban sistemas operativos, claro está, pero no eran sistemas operativos Windows, por lo tanto, eran sistemas operativos que estaban basados en los comandos y en un entorno textual, no en un entorno gráfico. Así que Microsoft lanza su primer sistema operativo Microsoft Windows, la versión 3.11. Antes de estos también hubieron algunas otras versiones, pero desde el 3.11 se considera pues uno de los primeros sistemas sobre el cual pues empieza a basar esta historia, ¿no? Esta evolución hasta el día de hoy. Así que como era un entorno gráfico, la manera de cómo se tenía que representar la información era pues ya no en modo texto, sino, como su propio nombre lo dice, hacía uso de interfaces visuales, es decir, de gráficos. Y por lo tanto la información que se presentaba en ventanas. Entonces esa es la razón por la cual se denomina Windows. Una vez finalizado esta parte de la evolución, vamos a conocer un poco y explorar estos sistemas operativos, cómo eran, y por lo tanto pues vamos a ir viendo ahí la evolución a la fecha de hoy en día. Entonces, después de los sistemas operativos de Windows 95, tenemos el Windows 98, ¿no? Entonces, también recibe el nombre porque es lanzado en ese año. Seguidamente aparece el Windows 2000, ¿no? El Microsoft Windows 2000, que es lanzado en el año 2000. Posteriormente a este, ¿no? Aparece el Windows Millennium. Recuerden pues de que en ese interín Microsoft pues lanza estas dos versiones, ¿no? ¿Qué características tienen cada uno de estos sistemas? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Ahora estamos haciendo una descripción acerca de todas las versiones de este sistema operativo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, en el mismo año 2000, después de Windows 2000, también se lanza el Windows Millennium, donde nosotros accedíamos pues a este nuevo siglo, ¿no? Al siglo XXI, ¿sí? Después del sistema operativo Windows Millennium, tenemos el Microsoft Windows XP, ¿no? Cada uno de estos sistemas operativos tuvieron pues características, ¿no? Pues tuvieron ventajas, desventajas. Algunos tuvieron periodos cortos, como por ejemplo entre el 3.11 al 95 hablamos de 2 años. Entre el 98 al 95 hablamos de 3 años. Entre el 2000 al Windows 98 de 2 años. En el año 2000 tuvimos 2 versiones, ¿no? El XP tuvimos pues comparado a las versiones anteriores, solo pasó un año antes de que saliera la versión del XP, y cada uno de estos pues tenían ciertas peculiaridades, ¿no? Entonces recuerden que las versiones de los sistemas operativos salen pues para mejorar las versiones anteriores. Así que en el año 2006, desde el 2001 hasta el 2006 tuvieron que pasar 5 años, ¿no? En el cual pues se lanza la siguiente versión, que es el Windows Vista. Podríamos acá hacernos una pregunta: ¿y qué pasó? ¿Por qué tuvieron que pasar 5 años? Bueno, pues es que el sistema Windows XP fue un sistema muy estable, ¿no? El cual pues la gente, las personas, los usuarios se sentían muy cómodos trabajando con él, y por lo tanto la compañía demoró pues más tiempo en sacar una nueva versión que ofrezca mejoras con respecto pues a su antecesor. Así que después del año 2006, después de tener el Windows Vista, ¿no? Se nos presenta el Windows 7, ¿no? En el año 2009, 3 años posterior al Windows Vista. Para 3 años posterior, en el año 2012, lanzar el Windows 8. El Windows 8, Windows 8.1 también, ¿no? Seguidamente, ya acercándonos en este periodo al año 2015, en el cual pues se lanza el Windows 10, ¿no? Muchos todavía seguimos usándolo, pues porque es el sistema que en la actualidad está predominando, pero en un video anterior ya hemos hablado acerca de que en la actualidad, en el mes de junio, hace unas semanas, Microsoft pues lanzó, anunció el lanzamiento de su próximo sistema operativo, que es el Windows 11, y que el cual será pues oficialmente lanzado este 20 de octubre de este 2021,
Con lo cual pues han pasado 6 años, ¿no? Entonces, miren que un periodo bastante extenso. Y eso también algo similar a lo que sucedió con el caso del Windows XP. Los sistemas operativos, cuando son unas versiones muy estables, pues eso genera que la compañía le tome un tiempo mayor para que pueda sacar una nueva versión, la cual pues ofrezca nuevas mejoras con respecto a las anteriores. Entonces en el año 2015 se lanza el Windows 2010 y bueno, la última versión, ya me estoy adelantando, ¿no? Por el anuncio, todavía oficialmente no, pero este año sí o sí tenemos el Windows 11. Entonces, a lo largo pues de este proceso, de esta evolución, vean que han pasado, hemos interactuado, los que venimos trabajando ya desde hace algunas décadas atrás, hemos pasado por 11 sistemas operativos con esta nueva versión del sistema que será lanzado, de Windows que será lanzado este año. Así que es muy importante, digamos, tener en consideración de que esto no es una cuestión de magia, esto no es una cuestión de la noche a la mañana. Todos aquellos pues que han tenido la oportunidad de interactuar con un sistema operativo Windows de sus primeras versiones, la versión 1, la versión 2, la versión 3.1 o 3.11, ¿no? Hemos visto pues cómo ha sido una constante evolución, ¿no? Es decir, cada una de las versiones han ido mejorando y hoy en día tenemos sistemas en los cuales podemos contar con asistentes personales, ¿no? Como el caso de Cortana, que es la aplicación de Microsoft Windows. Pero bueno, después de haber visto esta evolución, este proceso de evolución, pues ahora nos corresponde ver cada uno de estos sistemas operativos. Entonces, rememorar un poco, hacer un viaje al tiempo y ver pues qué es lo que, por qué hemos pasado, y los más jóvenes entender pues de que todo esto ha sido un proceso, ¿no? Como todo lo que ha sucedido en la existencia del hombre es una constante evolución, la cual pues nos permite que hoy en día tengamos tecnologías que nos permitan realizar trabajos mucho más rápidos, con inteligencia artificial, con reconocimiento de caracteres, de imágenes y todo lo relacionado a la nube, ¿no? Pero que esto no siempre ha sido así. Lo que hoy en día tenemos ha sido las razones de un constante avance desde las primeras versiones. Así que ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces comencemos. Bien, lo que en este momento estamos observando, ¿no? Bueno, quizás todos ahora estaban esperando pues que se muestre el primer sistema operativo Windows. Pero antes de mostrar la primera versión de nuestra evolución que hemos estado comentando, me permito ir un paso atrás, porque es importante pues poder entender de que antes de los sistemas operativos Windows, si bien esto lo hemos mencionado, existieron otros sistemas, los cuales nos permitían interactuar, y lo que estamos viendo en este momento es el sistema operativo DOS en su versión 6.22. El DOS es un programa también de la compañía Microsoft, pero que es el antecesor a los sistemas operativos Windows. Es decir, anteriormente cuando uno prendía un equipo de cómputo, se encontraba pues con una pantalla de color negro como la que ustedes están viendo en este momento. Y lo que vemos ahora no es un entorno gráfico, sino es un entorno a través del cual nosotros podemos escribir comandos, escribir textos. Así que, en ese entonces, si nosotros queríamos pues darle operatividad o interactuar con un equipo de cómputo, lo teníamos que hacer pues a través de comandos. Entonces lo que ahí tenemos, el C, eso es lo que vendría a ser nuestro disco. Es decir, en ese entonces nuestro disco duro no estaba representado como hoy en día gráficamente lo podemos ver. Así que tenía una letra que estaba asociada a ese disco, era el disco C, nos daba a entender de que se trataba del disco duro, y si queríamos nosotros hacer un listado, saber qué es lo que teníamos en ese disco, teníamos que escribir un comando. Un comando como el dir de directory, ¿no? Entonces poníamos dir. ¿Qué significa? Y presionábamos Enter y automáticamente visualizábamos el contenido. ¿Qué significa esto? Que los comandos para ese entonces todos eran en inglés.
Así que todos los que hemos tenido la oportunidad de usar esta tecnología en esos años, pues sí o sí teníamos que aprender el inglés, era necesario. Vean ustedes que ahí tenemos el concepto de archivos y de carpetas o de directorios, ¿no? En el caso de los directorios, ¿sí?, tenía esa representación, pues, ese dir, ¿no? Eso lo hacía diferente, eso lo hacía que el usuario sepa de que el nombre DOS se trataba de un directorio y que aquellos que no tenían esa denominación se consideraban como archivos, ¿no? Teníamos el archivos command com, el WinAm20, el config, el autoexec, ¿no? Entonces, si queríamos ingresar a un directorio, teníamos que también utilizar un comando. Entonces, para ese comando teníamos que utilizar el cd, ¿no? Que venía a ser pues el change directory, ¿no? Sí, eso es las siglas. Yo estoy poniéndolo de manera simplificada, pero teníamos que poner el comando cd y teníamos que escribir la carpeta a la que queríamos acceder. En este caso la carpeta se llama DOS o DOS. Entonces presionábamos enter y vean que ahora ya estoy dentro de esa carpeta, ¿no? Lo mismo que hacemos hoy en día, ¿no?, cuando accedemos desde nuestros sistemas Windows, pero la ventaja que tenemos ahora es que lo hacemos de manera gráfica, utilizando el mouse. Para ese entonces no existía el mouse. Entonces, si quería nuevamente hacer un listado, pues presiono el dir o digito el comando dir, presiono enter y vean que me va a aparecer ahí todo un conjunto de elementos, de archivos. Ahora bien, pero esos archivos no me permiten visualizarlos todos, ¿no? Entonces tenía que utilizar los atributos, como por ejemplo el dir/w, y presionar enter. ¿Para qué? Para poder ver pues ahora todos esos archivos en columnas. Y si estos archivos excedían pues toda esa ventana, entonces tenía que utilizar el atributo dir/w/p. ¿Para qué? Para que me pueda presentar los archivos en columnas, pero también en páginas. Entonces ahí tengo la primera página y tengo todos esos archivos. ¿Qué me dice después? Presione una tecla para continuar. Presiono una tecla y podía ver los restantes. Entonces lo que les quiero mostrar con esto es de que antes de los sistemas operativos Windows existían otros sistemas operativos, claro está. Pero estos sistemas pues eran sistemas que para poder interactuar se tenía que hacer a través de comandos, ya que el entorno era textual, no era gráfico. Así que vamos a dejar por ahí y ese es un tema aparte de los sistemas operativos gráficos que en la actualidad todavía, en los sistemas operativos texto, que en la actualidad todavía se utilizan, ¿no? En la actualidad todavía se utilizan. Desde un sistema Windows nosotros podemos acceder para poder hacer ciertas funciones, pero todavía existe. Pero bueno, acá vamos a detenernos y vamos a pasar ahora al siguiente. Entonces vamos a empezar con nuestro primer sistema operativo, que es el Windows 3.11. Bien, en este momento estamos pues accediendo a nuestro sistema operativo Windows 3.11. Pero, ¿y qué pasó? ¿No esperábamos un entorno gráfico? No del todo. ¿Por qué? Porque el Windows 3.11 es un sistema operativo gráfico, pero que todavía se trabajaba pues a partir del DOS, o sea, del sistema operativo textual. Entonces, ahora que he accedido a este sistema operativo Windows 3.11, vean que me ha cargado el DOS. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que escribir el comando que me permitiera acceder al sistema operativo, que era el comando win. Entonces presiono enter y vean que ahí me estaba cargando. Ahora sí ya me cargó el sistema operativo. Esto era pues la primera versión, ¿no? Digamos, de los sistemas operativos gráficos, ¿no? Recuerden que anteriormente hubieron algunas otras, pero a partir de este punto es donde empezamos a considerar dentro del proceso de evolución. Entonces vean que aquí ya se manejaba pues el concepto de ventanas, ¿no? Entonces tenemos ahí a los accesorios, y dentro de los accesorios teníamos pues a las aplicaciones. Entonces vean que acceder, por ejemplo, ya al Paintbrush en ese momento, que era el graficador, vamos a hacer doble clic y vean, esto era nuestro Paintbrush. Imagínense trabajar pues en esa época
y la manera como, digamos, se tenía que realizar estas acciones, pero ya existían. Nosotros podíamos hacer nuestras ilustraciones, y bueno, estas ilustraciones pues bastante primitivas, porque la inserción de imágenes y cosas por el estilo de lo que hoy en día podemos hacer pues está bastante distante, ¿no? Pero de todas maneras ya teníamos en esta versión estas aplicaciones. Entonces podía guardar el archivo o descartar, así que voy a decir que no. Bueno, aquí teníamos a los accesorios, aquí teníamos a la ventana principal donde se tenía el administrador de archivos. Vean ustedes que acá ese icono de Mi PC, que es muy conocido en todas las versiones de los sistemas operativos Windows, todavía no existía. Entonces eso es una característica de alguno de los sistemas que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces esto es uno de los aspectos que podemos identificar. Tenemos el panel de control, ¿no? Y las opciones. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que ¿por qué el tamaño es bastante reducido de esta pantalla? Bueno, pues porque los monitores de ese entonces eran monitores pues que trabajaban a dimensiones de 640 por 480 píxeles. Hoy en día tenemos pues resoluciones de 1024. Cuando me refiero a las resoluciones, nos estamos refiriendo pues a la cantidad de puntos que se tiene en la pantalla, y que esto sirve pues para poder representar las imágenes. A mayor cantidad de resolución podemos ver mejores imágenes. A menor resolución pues las imágenes son bastante pequeñas, y cuando las queremos agrandar sufren distorsiones. Veamos las características de este sistema operativo. Windows 3.11, ¿qué características tenía este sistema operativo? Vamos a verlo. A ver, fue lanzado el 11 de agosto de 1993. Esta versión del Windows 3.11 incluyó pues por primera vez, ¿no?, la capacidad de realizar varias tareas a la vez, la multitarea. Hasta los sistemas operativos en modo texto, ¿no?, uno no podía ejecutar varias tareas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú accedías a un programa, entonces tenías que permanecer en ese programa hasta que salgues, termines la ejecución de ese programa y recién puedas ingresar a otro programa. Imagínate el día de hoy, ¿cómo sería pues si es que tuviéramos todavía, no tuviéramos el proceso de multitarea? Significaría pues de que si queremos ver un video, abrimos YouTube, vemos el video, buscamos el video y tenemos que cerrar el YouTube, por ejemplo, para ingresar a hacer búsquedas en internet. Hoy en día eso no sucede. Hoy en día tú puedes abrir el YouTube, puedes abrir un navegador, puedes abrir el Excel, puedes abrir el Word, puedes estar trabajando en el Windows, puedes estar escuchando música, ¿no? Y todo eso lo puedes hacer. Eso nos permite los sistemas de hoy, pero en ese entonces no. Y esta versión del Windows 3.11 nos dio esa capacidad de poder ejecutar ya varias aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú podías abrir el administrador de archivos y podrías también abrir el Paint. Entonces, con lo cual, pues, podías tener dos aplicaciones y podías trabajar con ellas, ¿no? ¿Qué más? A partir de esta versión del Windows 3.11 se incluyen aplicaciones como la calculadora, el Paint, ¿no? Y entre otras, más o menos como las que estábamos mencionando. Además, se implementó lo que se conoce como el Smart Drive. ¿Qué significa el Smart Drive? El Smart Drive es un proceso, una función, ¿no?, que nos va a permitir los datos, ¿no?, leer los datos, pero antes de que estos pues sean almacenados en la memoria RAM, ¿no? Entonces eso permitía pues de que la carga de las aplicaciones puedan ser más rápidas, ¿no? Ahora, estas son las características fundamentales de este sistema operativo. Vamos a ir viendo a medida que vayamos descubriendo todas las otras versiones que las mejoras han ido pues para favorecer, ¿no? Y es lo que hoy en día tenemos. Así que acá terminamos con el 3.11 y ahora empezamos con la siguiente carga. Bien, ahora estamos entonces cargando el siguiente sistema operativo en nuestra evolución, que es el sistema operativo Windows 95, ¿no?
Entonces vean que en este sistema pues Windows 95 ya tenemos una interfaz digamos más amplia, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque digamos hay una mejora en ese sentido. Bueno, acá me solicita pues que ingrese mi contraseña. Esto está configurado pues para un acceso de usuario para una red. Voy a darle únicamente a aceptar, ¿no? Para continuar. Y muchos, digamos, pues recordarán, ¿no? Ese sonidito tradicional como que identificaba pues a este sistema operativo, al Windows 95. Entonces, vean ustedes que en este punto, en este sistema operativo, pues algunos aspectos que pueden, digamos, ya llamarnos la atención es de que utilizamos un escritorio, una pantalla base sobre la cual pues vamos a encontrar a los elementos, a diferencia del Windows 3.11 donde todo estaba segmentado por ventanas. En cambio aquí no, acá ya podemos resumirlo como si esto fuese una sola ventana y en ella encontramos pues muchos de los iconos, ¿no? ¿Cuáles son las características que este sistema operativo nos presenta? Sí, vamos a ver cada una de ellas. A nivel de Windows 95, ¿no? Sus características son las siguientes. Fue lanzado el 24 de agosto de 1995. ¿Sí? También a este sistema operativo se le conoce como el Windows 4. ¿Por qué? En base pues a sus predecesoras, ¿no? Recuerden que el anterior era el Windows 3, ¿no? Anteriormente hubo el Windows 1, ¿sí? Entonces también se le conoce como el Windows 4. Ofrece pues estilos visuales más modernos en su interfaz y creo que eso a simple vista es notorio. Se incluye el escritorio, lo que decíamos, ¿no? O sea, ya no se trabaja pues con ventanas separadas como las que se ofrecían en Windows 3.11, sino que en este punto ya se trabaja con el escritorio. Logró mejorar la administración de la memoria, es decir, aquí este sistema operativo ya implementa pues ciertos procesos que hacen pues de que al tener un entorno más amplio, al tener elementos gráficos digamos distribuidos por todo ese espacio, pues tiene que haber una mejor administración de la memoria. Se incluyen los accesos a internet y acá los podemos visualizar. Aquí empieza pues a mostrarse el Internet Explorer. Recuerden que hasta antes de esto el Internet todavía era algo desconocido para el usuario común. Si bien es cierto, los proyectos pues de ARPANET y todo eso ya vienen de la década de los 70, pero pues en un inicio Internet tal y como lo conocemos hoy no fue tan rápida esa evolución. Entonces a partir de este sistema operativo del Windows 95 ya empiezan a considerarse los accesos para pues uno se pueda conectar a lo que era el Internet. En algún otro video pues hablaremos acerca de lo que fue el Internet, ¿no? Se implementa el botón inicio, aquí ustedes lo tienen, ¿no? El famosísimo botón inicio, ¿no? Que es el que nos va a acompañar por muchas otras versiones posteriores también a lo que es pues el Windows, ¿no? Y como una última característica podríamos mencionar pues de que este sistema, el de Windows 95, es un sistema pues de 32 bits, ¿no? Con lo cual pues permitió al hardware que puedan ser más rápidos, ¿no? En la actualidad sabemos que hay arquitecturas de 32 bits y de 64 bits. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la evolución de estos sistemas operativos. Entonces, ahora pasamos con la siguiente versión. Bien, ahora, ¿no? Después de haber visto el sistema operativo Windows 95, nos corresponde ver el sistema operativo Windows 98. Este sistema, en realidad, pues comparado al Windows 95, las mejoras son bastante, desde el punto de vista visual, muy parecidos, ¿ya? Muy parecidos. Entonces, al igual que en el caso anterior, bueno, vamos a acceder a nuestro sistema. Bueno, este sistema pues ya tenía una presentación un poco diferente, ¿no? Esta ya nos ofrece un entorno, una interfaz diferente en la cual se nos ofrecía pues esa pantalla de bienvenida, ¿no? Donde tú podías pues digamos registrarte, ¿no? Conectarte con internet y descubrir pues todas las ventajas que tenía Windows 98, ¿no? Y también mantener el equipo, ¿no? Entonces
Ya desde ese momento pues empezaba al concepto de lo que era la evolución del hardware, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto de acá. Y vean ustedes pues que esta interfaz es una interfaz bastante parecida al Windows 95. Ya se hace referencia a lo que son los conceptos pues de lo que mencionábamos, los accesos a internet y todo lo demás. Entonces a partir de estas versiones pues ya esto de la inclusión de los sonidos empieza pues un poco a estos sistemas a adentrarse a lo que es el tema de la multimedia. Recuerden que cuando hablamos de multimedia estamos hablando de estos 5 elementos que son los textos, las imágenes, los sonidos, los videos y las animaciones. Hoy en día pues todo joven que enciende un computador o que trabaja con un smartphone o con una tablet, ¿no? Con alguno de estos dispositivos, prácticamente pues la multimedia ya la tiene, uno interactúa con la multimedia. Pero en este entonces, recuerden que estamos haciendo un viaje hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. En ese entonces todavía pues hablar, escuchar de videos, de archivos, de MP4, de MP3, todavía era pues bastante limitado. Entonces eso es algo que poco a poco fue evolucionando. Entonces veamos las características de este sistema operativo. A ver, vamos a ver. Características. En primer lugar, ¿cuándo se lanza Windows 98? Windows 98 se lanza el 25 de junio de ese año. Sí, por eso tiene ese nombre. Este sistema, comparado pues a sus predecesores, es un sistema pues robusto, ¿no? Sólido y de alto rendimiento, ¿no? Recuerden que cuando se habla de robusto, cuando hablamos de software, hablamos pues de un sistema confiable, ¿no? Un sistema que no nos que no nos genere pues errores permanentemente o a cada momento, ¿no? Sino que tengamos esa facilidad y esa garantía del trabajo. Estos sistemas fueron multitareas, ¿no? Digamos, si bien es cierto el Windows 95 también ya lo era, pero estos empezaron a aplicar otras técnicas que hicieron pues de que el trabajo con la memoria fuese pues más eficiente, con lo cual pues daba la sensación de que el trabajo era más rápido, ¿no? Asimismo, en este sistema se implementa el sistema de archivos FAT32. Recuerden que anteriormente a esto existía el FAT, ¿no? Y las características de estos tipos, fundamentalmente en el FAT32, nos permitía pues que cuando tengamos que ponerle un nombre a nuestros archivos, estos nombres sean pues más extensos, es decir, que podamos poner nombres con mayor cantidad de caracteres. De lo contrario, antes estábamos limitados solo a 8 caracteres, por ejemplo. Windows 98, ¿no?, permitió detectar y conectar una mayor cantidad de periféricos. Acuérdense de que a partir del Windows 95, ¿no?, aparece este término de plug and play, ¿no?, que es de conectar y usar, ¿no? Entonces, como hoy en día pasa, hoy en día muchos de los componentes, por ejemplo, una cámara web, la conectamos en nuestra computadora y automáticamente reconoce, podemos utilizar esa cámara web. No pasa lo mismo con ciertas impresoras, ¿no? Con las impresoras. Entonces, pero para ese entonces ya empezó pues la masificación de los dispositivos, ya las computadoras llegaban a los hogares, las personas tenían computadores y ahora necesitaban pues sacarle el máximo provecho. Entonces, en ese sentido, ¿no?, este sistema operativo pues ofrece una mayor capacidad en lo que se refiere al plug and play para poder conectar y usar. Entonces, estas son características de este sistema Windows 98. Así que veamos pues ahora el siguiente en nuestra evolución. Bien, y ahora, ¿no?, vamos a pasar pues al siguiente sistema operativo, que es el Windows 2000, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver la carga de este sistema operativo que estaba basado en tecnología NT, que era un sistema, un tipo de sistemas operativos, los Windows NT, que estaban enfocados pues para lo que es la tecnología de servidores. Entonces, este sistema, el Windows 2000, estaba basado pues en esa tecnología, ¿no? Y bueno, presentaba pues un entorno bastante familiar, ¿no? Por eso se dice de que este Windows 11
va a traer consigo una nueva filosofía en cuanto al manejo de lo que representa lo que anteriormente pues Microsoft venía haciendo con sus sistemas, con sus versiones anteriores. Así que vamos a acceder acá, ¿no? Vamos a acceder a nuestro sistema operativo. Y bueno, aquí lo podemos visualizar, ¿no? Bueno, igual que en los otros casos, tenemos ahí unas pequeñas pantallas de presentación. Y vean ustedes que la interfaz, ya hablamos de interfaces pues que copaban todas nuestras pantallas, porque nuestras pantallas también eran de mayor tamaño. Ya para ese entonces ya no utilizábamos los monitores CRT, ¿no? O lo que se conoce como tubos de rayo catódico, sino ya eran pues las pantallas LCD, las de cristal líquido, ¿no? Entonces, este es el sistema operativo del Windows 2000. Vean que existe pues una familiaridad con respecto a sus antecesores, las cuales pues va a romper ese punto la última versión que es el Windows 11, ¿no? Entonces veamos cuáles son las características que presenta este sistema operativo. Bueno, que el Windows 2000 se lanzó pues el 17 de febrero de ese año. Incluía el Internet Explorer 5.5, ¿no? O sea que ya venía con una actualización para ese entonces el Internet Explorer, que era el navegador de Microsoft. Asimismo, hacía uso del Windows Media Player en su versión 7, que nos permitía reproducir pues contenidos, ¿no? Es decir, videos, sonido. Y además incluía la herramienta conocida como el Windows Movie Maker, ¿no? Recuerden que todas las herramientas de las versiones anteriores también, todos estos sistemas operativos las tienen. Lo tenía el Paint, tenía calculadora, tenía el WordPad, ¿no? Solo que al ser pues sistemas operativos que se lanzan posteriormente, ya tenían mejores características, ¿no? Entonces el Windows Movie Maker, que fue una herramienta a través del cual pues nosotros podíamos trabajar con videos. Entonces, a partir de este momento, ya los creadores de Microsoft consideraban pues el hecho de que era necesario que las personas puedan hacer sus videos, ¿no? Así que vamos a ver. También se embebía la opción restaurar sistema, ¿no? Es decir, en los sistemas operativos, una de las herramientas muy útiles es poder restaurar a un estado en el cual nuestro equipo de cómputo esté funcionando correctamente. Eso es pues una herramienta muy útil para lo que es la reparación de fallas. Entonces, a partir de esta versión la tenemos presente. Asimismo, también se incluyó lo que es la protección del fichero del sistema, ¿no? Es decir, hasta antes de esto, el usuario tenía que estar muy pendiente de algún problema que se podría presentar con algún virus que pudiese afectar nuestros archivos de sistema. Bueno, a partir de esta versión, los sistemas tenían la capacidad de, sin que el usuario pueda dar su aval para que se pueda hacer esto, o que necesariamente manualmente él tenga que hacerlo, el sistema tenía esa capacidad de proteger a sus archivos de sistema. Cuando hablamos de archivos de sistema, nos estamos refiriendo a aquellos archivos que son necesarios para que ese sistema pueda funcionar, obviamente. También se incluyeron nuevas opciones del protocolo TCP/IP, ¿no? Recuerden que a partir de estos momentos ya empieza el despegue de lo que es el Internet, y por lo tanto se requería pues ahora tener unos protocolos que nos permitiesen tener una comunicación más efectiva, ¿no? Por eso es que se dice que se ofrecía un funcionamiento más confiable y también estable. Y estas versiones, a partir del 2000, ya permitían la descarga de nuevas actualizaciones, es decir, a través del Windows Update, ¿no? Entonces se habilitan estas opciones para nosotros poder realizar estas descargas de parches con los cuales pues se protegían los sistemas operativos ante algunos problemas de seguridad que podrían presentar pues digamos con el uso de los usuarios. Entonces estas son características fundamentales de este sistema operativo del Windows 2000. Entonces ahora vamos a pasar a ver el siguiente sistema operativo dentro de nuestra evolución informática. Pues bien, ahora nos corresponde hablar acerca del Windows Millennium, ¿no?
Este nombre recibe pues porque estábamos entrando al siguiente siglo, ¿no? Entonces vamos a darle a aceptar. Y bueno, vamos a ver un poco el entorno, ¿no?, que nos presenta pues esta versión. Como ustedes pueden notar, es bastante parecido al Windows 2000. Y hay que tener en consideración que ambos sistemas operativos fueron lanzados pues en el mismo año. Entonces, vamos a ver las características. Estudiemos sus características de este sistema operativo. ¿Cuáles son las características? Exactamente cuando se lanza el Windows Millennium. Bueno, la fecha fue el 14 de septiembre, ¿no?, de ese año, del año 2000. Incluía el Internet Explorer ya 5.5, ¿no?, el Windows 7 y también el Microsoft Movie Maker, ¿no? Incluía lo que es la opción de restaurar sistema, tal y como lo vimos en el caso anterior. Y bueno, presentaba todas estas, características similares al Windows 2000. Entonces, a partir de este punto, lo que nosotros podemos ir un poco resumiendo, ya que estas dos versiones son bastante familiares, es de que se marca un punto a través del cual en las siguientes versiones, estos pues iban a permitir ya la capacidad de poder realizar descargas dentro del Windows Update, poder descargar los controladores de los equipos de cómputo. Entonces, un computador que se conectaba, ¿no?, a internet, estaba conectado a internet e instalaba el sistema operativo, bueno, como parte pues de la instalación, ¿no?, post instalación, se actualizaban nuestros controladores. Y por lo tanto, pues estos teníamos nosotros esa facilidad. Entonces, a partir de este momento se empiezan a identificar ciertos elementos en los cuales pues el usuario podía tener el control de herramientas como: hoy en día compro mi computadora, ¿no?, está funcionando perfectamente, puedo determinar una fecha de restauración hoy, ¿no?, y puedo usarlo. Y cuando mi sistema, por el mismo trabajo que hayamos hecho en el equipo, se haya degradado y nuestro sistema pues ahora esté un poco lento y algunas aplicaciones no están funcionando correctamente, yo puedo, a través de estas herramientas que nos ofrecieron pues estas versiones de Windows, yo puedo hacer uso de lo que es la restauración del sistema para retornar a aquel punto, ¿no?, de restauración donde mi equipo estaba funcionando correctamente. Y a partir de ese momento restaurar todo el proceso para que nuevamente desde ahí pueda volver a tener un equipo funcionando en óptimas condiciones. Así que eso es lo que nos presentaban estas versiones. Pasemos al siguiente. El siguiente sistema operativo es un sistema operativo, uno de los más confiables, ¿no? Ya lo veíamos dentro de la explicación de la evolución, que fue uno de los que tuvieron que pasar bastante tiempo para que saliera una actualización, un sistema pues con mejoras con respecto a este sistema, y estamos hablando del Windows XP. Ese sonidito también es muy tradicional, conocido para todas las personas que hayamos tenido la oportunidad de utilizar este sistema operativo. Y bueno, este sistema operativo pues es un sistema confiable, estable, y eso lo vamos a ver ahora en las características, ¿no? Nos presenta una forma visual diferente a las versiones anteriores, pero bueno, veamos esas características. A nivel de estas, sabemos de que el Windows XP se lanzó el 25 de octubre del año 2001. Tiene o posee un ambiente gráfico más agradable que sus versiones anteriores, ¿no? Tiene un conjunto de secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. Ojo que acá ya entra este concepto de hibernación, es decir, poner pues a hibernar nuestro equipo, ¿no? ¿Qué significa hibernar nuestro equipo? A través de un conjunto de teclas o de una tecla, de alguna opción, ponerlo en modo espera en nuestra máquina, es decir, aparentemente se apaga nuestra computadora, pero no es que se esté en sí apagada, por eso decimos aparentemente, sino que está en un estado pues en el cual consume un mínimo de energía, ¿no?
Tiene la capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo externo, es decir, un componente que pudiera estar en tu computadora. No tenías tú que reiniciar la máquina para que en ese reinicio recién desconectarlo, ¿no? Ya no era necesario, sino tenías esa capacidad de poderlo desconectar, ¿no? Lo que se conoce también como desconexión en caliente. Y también pues la de instalar nuevas aplicaciones, ¿no? Y de controladores, o lo que son los drivers, sin la necesidad de reiniciar. Entonces, a partir del Windows XP uno podía pues instalar un controlador y ya no era necesario que tengas que reiniciar la máquina para que en ese reinicio recién se reconozca esos controladores, ¿no? Ya no era. Esa era una de las características. Además nos presenta una nueva interfaz de uso, obviamente más fácil porque ya tenemos los elementos gráficos pues como nuestra carpeta de mis documentos, ¿no? Mi PC, mis sitios web y la papelera de reciclaje. Como ustedes pueden notar, a partir de estas versiones ya no hay un exceso de iconos como si existían en las versiones anteriores. Entonces fundamentalmente se utilizan aquellas opciones que son las más importantes para el usuario, ¿no? Este sistema operativo también nos permite ya el trabajo de varias cuentas. ¿Qué significa? Que un usuario podía estar trabajando en esta cuenta y podía crear otra cuenta para que otro usuario pueda ingresar y trabajar con el mismo equipo de cómputo sin adulterar ni tener acceso a tu información, ya que la información iba a estar separado pues por cuentas, ¿no? ¿Sí? Por espacios de trabajo diferentes. También teníamos la opción del escritorio remoto. El escritorio remoto es el concepto pues que nace a partir de la masificación del internet. Es decir, como usuario en muchas ocasiones presentaba algún problema con mi equipo de cómputo y bueno, pues a las 3 de la mañana a qué oficina de soporte podría llevarlo. Entonces, pero sí, a través de un escritorio remoto, yo podría dar el control de mi equipo a algún amigo, a alguna persona o al técnico, ¿no? A esa hora, a las 3 de la mañana, no solo en tu país, sino en cualquier parte del mundo, para que pudiera tener acceso a través de internet a tu equipo mediante el escritorio remoto y poder darle solución al problema que tuvieras. Entonces, esa es una de las características que se implementan a partir de este sistema. Y además hablamos pues de un soporte óptimo, adecuado para la mayoría pues de los modems ADSL y para las conexiones inalámbricas o lo que representa el wireless. Recuerden que hasta ese entonces todavía hablábamos de modems, ¿no? Todavía no se tenía la referencia de los routers, ¿no? Y además las conexiones eran a través del ADSL, ¿no? Bueno, quizás en algún otro momento se pueda hablar acerca de los sistemas de conectividad que hoy en día tenemos. Entonces estas son las características fundamentales que tenemos con el Windows XP. Vean que tenemos el botón inicio resaltado pues de un color diferente, ¿no? La barra de tareas también de colores diferentes, así que nos presenta pues como mencionábamos un entorno gráfico más amigable que sus anteriores. Entonces ahora pasemos a ver el siguiente sistema operativo. Bien, ahora siguiendo la evolución de los sistemas operativos Windows, nos corresponde pues hablar acerca del sistema operativo Windows Vista, ¿no? Este es un sistema operativo que se lanza, digamos, como muchas de las versiones que Microsoft puso a disposición del mercado, pero la cual pues fue bastante cuestionada, ¿no? Este sistema Windows Vista fue bastante cuestionada en el sentido pues de que se lanza al mercado. Podemos decir que se lanzó con bombos y platillos, ¿no? Se hizo muchísima publicidad en cuanto a su inclusión dentro del mercado, pero fue un sistema pues que en realidad fue bastante criticado, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Pues pasó pues por por los inconvenientes tecnológicos que tuvo este sistema operativo. Y fundamentalmente esto estuvo basado o se debió a que presentaba pues unas alternativas gráficas, visuales, es decir, se explotaba mucho los elementos gráficos, pero que esto pues no era estándar para todos los equipos. Es decir, funcionaban para equipos que tenían cierto tipo de hardware,
digamos que permitiera mostrar todos estos elementos, pero con aquellos que no tenían esa capacidad pues presentaban ciertas limitaciones. Eso generó una incomodidad en ese sector de usuarios, y por eso pues rápidamente fue reemplazado por la siguiente versión. Entonces vamos a ver sus características de este sistema operativo. El Windows Vista fue lanzado pues el 22 de julio del año 2003, ¿no? Presenta una interfaz pues denominada Windows Aero, ¿no? Se le conoce como esa interfaz, y que reemplazó pues a la interfaz del XP denominado Windows Luna, ¿no? Entonces tiene una interfaz muy bonita, como ustedes pueden ver ahí en el fondo. La interfaz es bastante bonita, pero como les mencionaba pues presentó ciertas dificultades. Incorporaba ya el Internet Explorer 7 y además incluía una barra lateral, ¿no? La que se denominó Windows el Sidebar, ¿no? Entonces el Sidebar es esto de acá. Aquí, como ustedes lo pueden ver, este es el sidebar, donde nos presentaba pues unos elementos de información, por ejemplo, bastante interesantes para ese entonces, por ejemplo, un reloj, ¿no? De manera gráfica, o la opción de poder cambiar pues las imágenes, y también lo que eran las fuentes RSS, ¿no? Las fuentes RSS era un sistema a través del cual nosotros podríamos conectarnos a cualquier sitio web, y si tenía este servicio, pues asociarnos de tal manera que nosotros podamos recibir informaciones actualizadas permanentemente en base a lo que iba ocurriendo, ¿no? ¿Qué más? En las versiones pues Enterprise y Ultimate, ¿no? Incorporaron la herramienta BitLocker. Recuerden que la herramienta BitLocker es un sistema pues para encriptar, para proteger nuestros archivos, ¿no? A partir de Windows Vista es donde se incluye, pero ojo, solo en las versiones del Enterprise y el Ultimate. Hay que tener en consideración también que cada una de estas versiones de Windows de las que estamos viendo, obviamente no todas, pero a partir de estas últimas ya vienen con versiones, ¿no? Las versiones Home, las versiones Enterprise, las versiones Ultimate, ¿no? Bueno, en otro video pues hablaremos acerca de ello, ¿no? Pero sí, hay diferentes versiones. Además se incluyó lo que se conoce como el User Account Control, o lo que vendría a ser el control de cuentas de usuario. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, que cualquier persona ya no tenía pues acceso a hacer o administrar el sistema operativo como le venga en gana. El UAC, ¿no? Que son las siglas que representan esto, pues lo que hacía era limitar. Entonces ya había un administrador que tenía acceso a controlar todas las opciones, y los demás pues usuarios obviamente podían utilizar el equipo, pero no podían modificar esas opciones. El Windows Vista cargaba aplicaciones pues un 15% más rápido de lo que sucedía con el Windows XP. Y esta versión entraba en modo de suspensión rápidamente, en cuestión de 2 segundos, ¿no? O sea, uno lo suspendía y pasaba 2 segundos y automáticamente la máquina entraba a suspensión. Entonces, esas son las características principales de este sistema operativo. A partir de este punto empieza ese despegue de ese cambio visual, ¿no? Porque hasta antes de desde el Windows XP, ¿no? Todas las anteriores eran bastante parecidas. A partir de aquí ya empieza un cambio diferente que lo podemos notar en nuestros sistemas actuales. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora al siguiente sistema operativo. Siguiendo nuestra evolución de los sistemas operativos Windows, bueno, ahora nos toca ver pues a otro sistema que fue bastante estable. Sí, fue muy estable, así como sucedió con el Windows XP. Y estamos hablando pues del Windows 7 o el Windows 7 también, ¿no? Así se le conocía. Y bueno, así como digamos el Windows XP marca un hito, ¿no? En el cual pues de estabilidad, de buena operatividad del sistema operativo. En el caso del Windows 7 también pasa lo mismo. Es un sistema operativo también bastante estable, el cual pues las personas hasta el día de hoy todavía siguen haciendo uso de este sistema operativo, ¿no?
Y bueno, pues la respuesta de que por qué todavía hay algunos equipos de cómputo y usuarios que vienen utilizando este sistema operativo se basa fundamentalmente en que es muy bueno, así de simple. Entonces, muchas de las versiones que hoy en día salen al mercado tienen que realmente ofrecer mejoras para que puedan ser reemplazados. Entonces los usuarios de Windows 7 todavía, por ejemplo, dicen, oye, a ver, vamos a ver cómo va a ser el otro sistema. Lo bueno es de que los sistemas posteriores, ¿no?, han resultado muy bien, y no pues como el caso del Windows Vista, ¿no?, que fue pues una versión que quizás se anunció como que iba a reemplazar, iba a mejorar a sus antecesores, pero en realidad no sucedió en la práctica. Veamos entonces las características de este sistema operativo. El Windows 7 fue lanzado el 22 de octubre del año 2009, ¿no? Hace uso, digamos, este Windows ya no utiliza el sidebar, ¿no? Recuerden que el sidebar era esa barrita que aparecía al lado derecho. Ya no lo utiliza, porque eso fue uno de los aspectos que se cuestionaba, uno de los tantos, ¿no?, al sistema operativo anterior. Destaca pues el Windows Media en su versión 12 como un reproductor de multimedios. Y justamente destaca ¿por qué? Porque permite la reproducción de múltiples formatos. Entonces en este entonces ya la multimedia se había masificado. Entonces ya hablábamos de archivos de video, películas. Entonces estos archivos pues venían en formatos diferentes a los formatos originarios, que son los formatos primitivos de video, que es el AVI. Entonces ya tenemos el MP4, tenemos el MOV, tenemos el DivX, el XDiv, entre otros. Entonces este sistema operativo con el Windows Media, con esa capacidad, pues ya permitía que los usuarios pudieran tener acceso a esa información. La barra de tareas fue totalmente rediseñada. Si ustedes la pueden ver ahí en la parte inferior, esta barra pues es totalmente diferente, ¿no? Y cuando uno abría una aplicación y la minimizaba, pues ahora ya no se representaban con nombres, sino solamente se representan con iconos. Entonces ya se pasa a usar iconos en reemplazo de nombres. Los nombres ocupaban digamos mayor espacio pues en las barras. Una gran ventaja es su soporte a las pantallas táctiles. Para ese entonces ya el hardware ofrecía computadoras con pantallas táctiles. Entonces este sistema operativo tenía un muy buen soporte para poder interactuar con ese tipo de hardware. Fue más intuitiva que el Windows Vista al no tener muchísimos elementos. Entonces el usuario enfoca, digamos, las opciones necesarias, pues, digamos, en el entorno en las que pueda encontrar. En cambio, a veces, pues, recuerden de que menos puede ser más, ¿no? Entonces, sobre esos diseños minimalistas, ¿no?, como lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del Windows 8, ¿no?, nos ofrece pues lo esencial, lo básico. O sea, el usuario quiere un entorno donde encuentre las opciones básicas. No quiere un entorno lleno de decoraciones que pueden ser muy bonitos, pero a la hora de la hora pueden sobrecargar en la parte del hardware y además pues pueden generar confusiones en los usuarios. Tiene compatibilidad para arquitecturas de 32 y de 64 bits, ¿no? Y este sistema pues permite la personalización amplia, es decir, te presenta un sistema bastante base, pero no te limita en lo que tú puedas hacer, personalizando todo lo que tú quieras hacer en ese sistema. Tú puedes hacer todo lo que realmente quisieras, te da esa opción. Y el Windows 7 marca un punto, ¿no?, antes y después. Entonces es un hito, por eso decíamos de que es igual al caso del Windows XP en ese entonces, obviamente. Acá ya estamos hablando del año 2009, estamos hablando de hace 12 años atrás, ¿no?, recientemente. Veamos entonces ahora el siguiente sistema operativo. El siguiente sistema operativo, ¿no?, en la evolución de los, valga la redundancia, de los sistemas operativos Windows, es el sistema operativo Windows 8, ¿no?, o su actualización pues el 8.1. ¿Qué podemos decir de este sistema, ¿no? Este sistema es un sistema estable, ¿no? Se consideró como un sistema estable
pero como que la interfaz que ofreció nos traía pues ciertas dificultades para los usuarios. Y más aún para aquellas personas que empezaban a dar sus primeros pasos con la informática, digamos, si tenían la ocasión de interactuar con un sistema operativo como el Windows 8. ¿Por qué? Porque había desaparecido pues el botón inicio, algunos elementos, y esto pues estaba más enfocado a una interfaz como que, digamos, para los dispositivos como las tabletas, como las tablets o como los dispositivos móviles que ya para ese entonces se estaba masificando. Entonces, pero bueno, esto es el entorno. Vean ustedes que se nos presenta un entorno minimalista, donde hay cosas elementales, es decir, de todo lo importante solo se consideran aquello que es fundamental, ¿no? para el usuario, ¿no? Entonces, pero veamos cuáles son esas características de este sistema operativo. El Windows 8.1 fue lanzado el 18 de octubre del año 2013. Presenta una nueva interfaz. A esta interfaz se le conoce como la interfaz Metro, ¿sí? Este mismo sistema operativo es el mismo que corría pues en las computadoras, en las tablets y en los teléfonos móviles. Entonces este sistema operativo, digamos, fue diseñado con esa función, ¿no? Con la función de poderla usar en múltiples dispositivos. Y eso de alguna manera trajo pues ciertos problemas a los usuarios, ¿no? El Windows 8 tuvo un mejor rendimiento y el arranque con respecto al Windows 7, mejor dicho, comparado al Windows 7, tenía compatibilidad con las aplicaciones del Windows 7, o sea que eso era una fortaleza. Había una experiencia de aprendizaje pues unificada con Windows To Go, ¿no? Esto lo referente a Windows To Go significa pues al hecho de que todo lo que nosotros podíamos hacer en el computador o en una tableta o en un dispositivo móvil era pues lo mismo que se podían hacer entre estos dispositivos. Entonces existía esa familiaridad. Entonces, pero como les vuelvo a repetir, para algunos pues eso generó ciertos inconvenientes. Traía la integración con el Skype. Recuerden que para ese entonces el Skype se convirtió pues en el medio de comunicación, ¿no? Que se tenía, ¿no? Se tuvo también la integración con el SkyDrive. A partir de ese momento ya empezamos a hablar acerca de la nube, es decir, almacenar la información en la nube. Entonces Windows ya tenía su servicio conocido como el SkyDrive, que posteriormente cambia de nombre, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se llama el OneDrive. También este sistema tuvo la integración con la tienda de aplicaciones. Uno de los elementos muy importantes era pues que uno desde este sistema podía acceder a la tienda para poder acceder a aplicaciones y poderlas instalar, es decir, haciendo previo pago poder tenerlas. Lo mismo que hacemos hoy en día desde nuestros smartphones. Y también teníamos el inicio de sesión con contraseña de imagen, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto, no? Que cuando queríamos nosotros acceder a un equipo de cómputo, por lo general lo hacíamos a través de una contraseña. Y esa contraseña estaba conformada pues por caracteres, ¿no? Letras, números. Pero a partir del Windows 8 se da la posibilidad de que nosotros podamos poner una imagen, ¿no? Y en esa imagen poder especificar nuestra contraseña. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer nuestra contraseña, tocar el ojo izquierdo, tocar la oreja derecha, unir, por ejemplo, dos rostros, ¿no? Y esa era nuestra contraseña. Entonces, a partir de esta versión empieza ya la posibilidad de poder especificar contraseñas diferentes a las tradicionales, que solamente eran pues con caracteres, ¿no? Que se registraban con caracteres. Vamos a ver más adelante en los siguientes sistemas pues de que las contraseñas, por ejemplo, incluso ya son con el reconocimiento del rostro, ¿no? Y del iris. Entonces, pero bueno, lo dejamos para el siguiente sistema. Entonces, estas son las características del Windows 8. Pasemos al siguiente sistema operativo.
Bien, ya nos estamos acercando a la parte final de este proceso, de esta evolución, y ahora nos toca hablar acerca del Windows 10, ¿no? El sistema operativo, porque es que hasta el momento venimos usando, y lo más probable es que podamos hacerlo todavía durante algunos meses más. Este sistema operativo, como lo habíamos mencionado, es un sistema pues que fue lanzado en el año 2015 y que ha estado por muchos años con nosotros. Hoy estamos 2021 y han tenido que pasar 6 años, lo cual significa que este es un sistema bastante estable, ¿no? Un sistema muy eficiente, ¿no? Y en el cual pues todos los usuarios desde un inicio, ¿no? Que creímos, porque me considero que pudo haberse convertido, como en el caso del Windows Vista, en una versión fallida, resultó siendo mejor de lo que esperábamos. Así que en el caso del Windows 10 tenemos pues una interfaz bastante parecida a la que es en el caso del Windows 8, ¿no? Pero aquí ya se elimina pues esas opciones que se trabajaban pues con respecto a la integración, ¿no? Con los dispositivos, es decir, de que sea un sistema operativo pensado pues en todos los dispositivos, ¿no? Entonces, que se convertía en un problema, ya que no todas las personas utilizaban las tecnologías móviles. En cambio, hoy en día ese concepto también ha cambiado. Hoy en día pues muchas personas, muchos usuarios ven en los smartphones, los ven con una familiaridad. Entonces, ¿qué significa eso? Que si queremos proponer un sistema pues que se adapte a estos dispositivos, pues hoy en día las personas va a haber una mejor recepción. ¿Y por qué? Pues porque hoy en día son más personas las que la suelen utilizar. Así que veamos entonces las características de este sistema operativo. Algunas opciones que podemos ver. Tenemos aquí pues herramientas como hablar con Cortana, ¿no? Decíamos, Cortana es el asistente, de Windows. Y nosotros podemos utilizarlo pues para poder darle órdenes y que él pues pueda hacer lo que nosotros le indiquemos, ¿no? Tiene las opciones como el asistente, ¿no? Bueno, ahí estaba cargando. Aquí ya cambian el concepto de navegadores. Acá ya no se habla pues del Internet Explorer, ¿no? ¿Sí? Acá ya entra se le asigna un nuevo nombre al navegador, pues porque hay un nuevo navegador que es el que va a ser utilizado. Pero bueno, veamos eso en las características. Bueno, el sistema operativo Windows 10 fue lanzado el 29 de julio del año 2015, a la fecha 6 años, ¿verdad? El menú inicio clásico retorna desde Windows 7, porque recuerden que eso se había perdido en las versiones intermedias, ¿no? El modo táctil, ¿no? Es un modo bastante peculiar, porque muchos de los dispositivos, hablamos ya no solamente de equipos de escritorio, sino también de portátiles que traen consigo la capacidad de pantallas táctiles. Entonces necesitábamos un sistema operativo que pueda trabajar sin ningún problema, ¿no? Con ese tipo de hardware. Implementa lo que es el Windows Hello, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace un momento. Es decir, yo puedo, apersonarme a la cámara integrada en mi equipo de cómputo y que la cámara pueda reconocer mi rostro y el iris de nuestros ojos. Entonces, de esa manera, automáticamente reconoce que nosotros somos los propietarios de la cuenta y nos da acceso. Cualquier persona con un rostro diferente al que esté registrado no va a poder acceder al equipo. Entonces, esa es una opción. También incluye lo que es el asistente virtual, que es el Cortana, como ya hemos mencionado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los smartphones te lo podemos tener, ¿no? En el cual podemos decirle, búscame tal cosa, y automáticamente ya no estamos teniendo la necesidad de escribir. La tecnología está haciendo de que en los próximos años estos asistentes virtuales sea común dentro de los hogares. Entonces, el encendido del televisor, del aire acondicionado, de los dispositivos que tengamos en nuestros hogares, gracias al desarrollo del Internet de las cosas, vayan a ser a través de estos asistentes.
Así que todo esto es pues el principio de lo que la tecnología en los próximos años nos va a ofrecer. Un nuevo explorador, ¿no? Como decíamos, ya nos olvidamos del Internet Explorer y pasamos a hablar del Edge, ¿no? Del Microsoft Edge. Se implementan lo que son escritorios virtuales. Los escritorios virtuales son escritorios, ¿no? Es decir, es como capas en las cuales en una capa puedo estar haciendo algún trabajo y puedo abrir otra capa, otro escritorio donde puedo hacer otro trabajo diferenciado. Eso me da la posibilidad de que yo pueda manejar como si fuesen pues computadoras diferentes, ¿no? Y lo que es la multitarea se ha mejorado, es decir, con la opción Alt-Tab. Recuerden que nosotros podemos ver todas las aplicaciones que están cargadas en nuestro escritorio. A eso se le conoce como el efecto del snap, ¿no? Que fue integrado en Windows 7. Entonces acá en el Windows 10 se mejora esa capacidad, ¿no? Y nosotros podemos acceder a él a través del Alt-Tab. Presionamos las teclas Alt-Tab, se nos carga todas las aplicaciones y nosotros podemos escoger cuál de ellas pues es a la que queremos tener acceso, ¿sí? Entonces esto es el Windows 10 y bueno, para terminar pues este video pues vayamos ahora a ver lo que nos va a ofrecer, ¿no? Si bien es cierto, ya podemos instalar el Windows 11, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a ofrecer el nuevo sistema operativo que lanzará Microsoft este 20 de octubre? Entonces ahora vamos a culminar este video viendo pues el último sistema operativo de esta evolución, que fue anunciado en junio, es decir, el mes anterior. Y bueno, que ahora tenemos la posibilidad de poder acceder a él oficialmente desde el 20 de octubre, ¿no? Ya en un video anterior hicimos, mostramos la manera de cómo podíamos actualizar nuestro sistema operativo a Windows 11, que es lo que en este momento ustedes están viendo. Vean que el entorno ha cambiado, ¿no? Es bastante parecido al Windows 10, pero en sí la filosofía es totalmente diferente. Y haremos un video en el cual expliquemos pues todos estos cambios de lo que ofrece hoy en día el sistema operativo Windows 11. Porque se ha anunciado de que a partir de este sistema, ¿no? Las maneras como nosotros veníamos trabajando con los sistemas operativos de Microsoft son totalmente diferentes. Podemos un poco darnos la idea de que ahora el tradicional inicio ya no se encuentra pues al lado izquierdo en la parte inferior, sino ahora tenemos un conjunto de opciones que se encuentran en la parte media, bastante parecida a los sistemas Mac, a los sistemas Apple o a los sistemas de Macintosh, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en otro video, pero para terminar esto vamos a visualizar cuáles son las características que nos ofrece este nuevo sistema operativo de la empresa o de la compañía Microsoft. Bueno, ya lo hemos mencionado, será lanzado pues este 20 de octubre. Windows 11 busca tener una tienda que englobe todo. Es decir, a través de este sistema operativo se está, implementando una tienda a través del cual nosotros podamos realizar todas nuestras compras. Entonces eso es uno de los objetivos. Ha unificado el diseño de todo el sistema, por eso es que hablamos de una nueva filosofía, que en un siguiente video lo vamos a comentar, ¿no? Buscamos, ya lo dijimos, eso de que la tienda englobe todo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Los drivers y su gestión. Desde las versiones, como el caso de Windows 10, mencionábamos de que este sistema, dentro de lo que son sus procesos de actualizaciones, tiene la capacidad de poder reconocer cuáles son los controladores o los drivers de nuestros equipos de cómputo para poder encontrar los más adecuados e instalarlo. Entonces lo que se busca con el Windows 11 es de que los drivers y su gestión también sean eficientes, es decir, que tengan esa capacidad de poder formar, eficiente, de una forma rápida.
¿Qué más, no? Las actualizaciones. Es muy importante el hecho de las actualizaciones. Tener un sistema actualizado y tener un sistema que tenga la capacidad de actualizar todos los elementos asociados a este sistema nos va a permitir pues contar con un programa el cual pues esté en perfectas condiciones, o sea, esté operando tenga el mejor rendimiento. Y eso las actualizaciones nos lo va a ofrecer. El soporte táctil, recuerden que a medida que va evolucionando el hardware, ¿no? Son mayores las propuestas de estos equipos con dispositivos táctiles. Entonces, pues si la tecnología apunta a ello, pues entonces los sistemas tienen que tener esa capacidad. Mejores capacidades multimedia. Recuerden que hoy en día pues toda la información se presenta pues en estos elementos, ¿no? Entonces los sistemas tienen que tener la capacidad de poder trabajar con todos, absolutamente con todos ellos. Entonces, por ejemplo, opciones como el Chromecast, opciones pues para poder nosotros enviar los contenidos desde nuestros equipos a cualquier otro dispositivo, ya sea por Bluetooth o sea por Wi-Fi. Entonces son opciones que deben permitirnos tener esas capacidades, y a eso se le conoce como la multimedia. Mejorar el rendimiento del sistema, claro está, lo que se busca es pues tener un sistema que rinda bien, que tenga elementos visuales, que englobe todos los aspectos, pero que aparte de ello nos brinde un rendimiento. No solamente la evolución del hardware hace que los equipos sean más rápidos, sino que también el software, ya que se ejecuta en ese hardware, pueda permitir de que sea más rápido, es decir, sea eficiente el manejo de la memoria, del procesador y de todos los elementos que estén relacionados con estos procesos. Los cambios en la multitarea. Hacer que las aplicaciones pues tengan formas de trabajo más eficiente, de tal manera que los usuarios puedan tener abierto pues diferentes aplicaciones en su escritorio y no estar limitados, ¿no?, a ello. Y las nuevas animaciones y gestos pues nos presentan estas opciones como las que decíamos, ¿no? Que el computador sepa y tenga la capacidad de poder identificar, ¿no? Si nos identifica, sabe que nosotros somos su usuario y por lo tanto debe permitirnos, y no esperar todavía a que tengamos que escribir una contraseña como pasaba pues hace décadas atrás, pero donde no teníamos el desarrollo de las cámaras, de las webcams, o no teníamos el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces las nuevas animaciones y gestos nos ofrece hoy en día un mundo pues lleno de alternativas visuales en las cuales nosotros encontremos una grata experiencia cuando interactuemos con estos equipos. Entonces, esto es lo que hoy en día nos ofrece la tecnología. Esto es lo que, digamos, podemos en este punto final, en este hito último del nuevo sistema operativo con el cual vamos a interactuar en los próximos años, es dar una mirada hacia atrás, dar una mirada al pasado y ver que realmente pues esto es todo un trabajo, un constante esfuerzo de las empresas. Bueno, hoy en día estudiamos a lo que es Microsoft, pero podríamos hacerlo con otras porque ejemplos muy buenos existen. Así que esto es una vista de todo lo que ha tenido que suceder para lo que hoy en día tenemos. Y eso es el proceso de la evolución, del desarrollo, ¿no? O sea que el desarrollo no puede ser de la noche a la mañana. El desarrollo toma un periodo, toma un tiempo en el cual estemos dispuestos a asumir cambios. Y esos cambios requieren pues realmente ir proponiendo, no solamente decir hay que hacerlo, ¿no?, sino también pues hay que ponerlo en práctica. Y eso pues es la evidencia de un constante cambio que hoy lo vemos reflejado pues en un mundo de tecnología donde muchas de las cosas que hemos visto pueden parecer bastante primitivas, pero en su momento era la tecnología de punta que teníamos. Así que con esto finalizamos este video y nos estamos reencontrando en una siguiente ocasión. Nos vemos, hasta la próxima.